Más de 1500 golpes conectados, más de 1400 absorbidos sin pestañear, 34 peleas profesionales en la élite, 15 años sin bajarse del octágono, 11 sumisiones, 5 knockouts, sin miedo, sin excusas, sin filtros, y una victoria que quedó grabada para siempre. La de Conor McGregor, en su mejor momento, en pleno auge, invicto, millonario, con toda la industria detrás, y Nate lo hizo rendirse sin que nadie lo viera venir. Con solo 11 días de aviso, subió al octágono, aguantó el primer asalto entero, y en el segundo lo dominó por completo. Lo atrapó, lo llevó al suelo y le obligó a rendirse frente al mundo entero. Eso fue Nate Diaz, un luchador de verdad, alguien que no hablaba mucho pero lo dejaba todo con los puños, que no se protegía, que no retrocedía, que no especulaba, iba siempre hacia adelante, resistía los golpes, seguía, sonreía, presionaba, atacaba de nuevo, y si caía, se levantaba sin una sola queja, sin mirar al árbitro, sin pedir pausa, peleando como si en cada combate se jugara algo más que una victoria, su vida. Lo viste hacerlo con Michael Johnson, con Pettis y muchos más, lo viste en guerra, nunca en pelea, guerra, sin estrategia, sin juego de puntos, sin plan B, solo presión, solo castigo, solo avanzar hasta que el otro no diera más. Esa era su forma, su marca, y por eso no importaba si ganaba o perdía, porque en cada pelea dejaba algo, dejaba fuego, sacrificio, dejaba respeto, dejaba una imagen que no te sacabas de la cabeza, una risa con sangre, una mirada de loco que decía esto todavía no sé. Terminó. Nunca fue el más técnico, ni el más rápido, ni el que hablaba mejor, pero era el que más aguantaba, el que hacía que sus rivales se miraran al espejo y se preguntaran si querían seguir ahí adentro, porque contra Nate no peleabas 3 rounds, peleabas contra la incomodidad constante, contra el cansancio, contra un tipo que parecía disfrutar el sufrimiento, que cuanto más lo golpeaban, más peligroso se volvía, como si algo en él se activara cuando el cuerpo ya no daba más. Y eso no se entrena, eso no se compra, eso se nace. Y Nate lo tenía desde el primer día, lo demostró cuando entró en The Ultimate Fighter, cuando nadie apostaba por él, cuando todos lo subestimaban, y terminó ganando, ganando sin gritar, sin fanfarria, ganando como siempre, a puro golpe, a pura presión, sin pedir permiso y sin pedir perdón. Y después vinieron los años de locura, los desafíos imposibles, las peleas con poco aviso, los rivales más grandes, más rápidos, más jóvenes, las fechas complicadas, los contratos apurados, y Nate nunca dijo que no, nunca puso condiciones. Le mandaban una ubicación y él aparecía, siempre listo, siempre dispuesto, como si no conociera otra forma de vivir, como si la jaula fuera su casa y cada pelea fuera su modo de respirar. No le dieron cinturones, no le dieron peleas fáciles, no le regalaron nada, y aún así se ganó el respeto de todos, de los fans, de los rivales, de los comentaristas, incluso de los que no lo bancaban, porque todos sabían que cuando Nate entraba, la pelea cambiaba, el ambiente se ponía espeso, el público se paraba, y todo podía pasar. Siguió peleando, siguió aceptando desafíos, siguió bajando rivales, siguió sangrando por deporte y dejando claro que no estaba ahí para sumar seguidores ni para vender remeras, estaba ahí porque no sabía vivir de otra forma. Y eso, guste o no, lo volvió un ícono. Nate no es solo un peleador, es un estilo, una forma de encarar el deporte, una forma de encarar la vida, de frente, sin filtro, sin vueltas, sin excusas. Si hay que pelear, se pelea. Si hay que aguantar, se aguanta. Si hay que sangrar, se sangra. Pero nunca se retrocede, nunca se esconde, nunca se traiciona lo que uno es. Después de tantas guerras, tantos combates, tantos cortes, tantos asaltos salvajes donde siempre era el quien recibía más golpes, algo tenía que pasar. Y pasó algo muy grave. Porque Nate Diaz ya no habla como antes, ya no se comporta como antes, y aunque muchos lo ven, nadie dice nada, ni su equipo, ni sus entrenadores, ni la UFC. Todos se callan, como si lo que está ocurriendo no existiera. Pero está ahí, delante de todos, cada vez más evidente. En entrevistas recientes se traba, se queda en blanco, mezcla nombres, responde con frases que no encajan, suelta cosas sin sentido, cambia de tema a mitad de frase. Y mientras algunos se ríen o piensan que es parte de su estilo, los que realmente le conocen saben perfectamente que esto no es normal. No es su personaje, no es parte del show, es algo nuevo, algo que preocupa. Comparas cómo hablaba en 2012 y cómo habla hoy, y la diferencia es enorme. Antes era serio, callado, también, pero coherente.
Claro, directo. Ahora parece otra persona. Dice nombres de peleadores que ya están retirados. Habla de combates que nunca existieron. Repite frases sin conexión y lo hace todo con una sonrisa rara. Como si ni él mismo entendiera lo que está diciendo, y nadie lo frena. Y no es solo lo que dice, es como lo dice. El tono ha cambiado. La velocidad también. Su mirada no es la misma. Hay segundos en los que se queda congelado mirando al vacío, como si no supiera dónde está. Momentos que se notan, que se sienten, que están grabados en vídeo, pero que todos en su entorno ignoran. Y mientras tanto, les siguen dando peleas. Lo siguen promocionando como si fuera el mismo de hace 10 años, como si nada hubiera cambiado, como si su estado actual fuera igual de peligroso, igual de competitivo, igual de fuerte, pero no lo es, y los que están cerca lo saben, solo que no dicen nada, porque mientras él pelee, mientras su nombre esté en los carteles, mientras siga subiendo a la jaula, el dinero sigue entrando. ¿Pero a qué precio? Porque lo más duro de todo es esto. Ya no parece saber cuándo parar. Y si estás viendo esto, para un momento, porque esto no es solo una historia más, es una realidad que muy pocos se atreven a contar, una que muchos prefieren ignorar, pero que ya no se puede esconder. Suscríbete al canal ahora mismo. No esperes al final. Hazlo ya, porque este contenido no lo vas a encontrar en ningún otro lado. Aquí no disfrazamos la verdad, no maquillamos lo que pasa, lo contamos tal como es, con respeto, pero sin miedo. Dale a like si alguna vez viste a Nate dejarlo todo en la jaula. Y deja tu comentario. ¿Crees que alguien debería pararle los pies? ¿O debe seguir hasta que él decida? Es responsabilidad suya o de su entorno. Porque lo que viene ahora es aún más difícil de digerir. La pelea con Jake Paul fue el punto exacto en el que todo quedó al descubierto, el momento en el que el deterioro ya no se pudo esconder, en el que el espectáculo se mezcló con la preocupación, en el que la sonrisa dejó de ser parte del personaje y empezó a aparecer una máscara. Agosto de 2023, Nate con 38 años, Jake Paul con 26, más joven, más rápido, con más reflejos, y desde el primer segundo se notaba que Nate no era el mismo. Sus piernas pesaban, sus movimientos eran lentos, su guardia estaba baja, sus reacciones llegaban tarde, y Jake le golpeaba la cara sin esfuerzo, sin prisa, sin miedo, porque no hacía falta hacer mucho. Nate aguantaba, como siempre, pero no respondía, no presionaba, no daba miedo, simplemente estaba ahí, aguantando. Y eso no es pelear, eso es resistir por inercia. Durante 10 asaltos, Jake hizo lo que quiso, y Nate lo aguantó todo. Nunca cayó, nunca se rindió, pero no porque estuviera bien, sino porque no sabe cuándo parar. Su cabeza sigue creyendo que está en 2015, que sigue en guerra, que el cuerpo aún puede, que el peligro es parte del juego. Pero esto no era un juego, era una exhibición montada para vender entradas. Una pelea sin sentido donde se llevó más de 100 golpes limpios en la cara. Y lo más preocupante no fue la derrota, fue lo que pasó después. En la entrevista posterior al combate intentó hablar, pero las palabras no tenían orden. Mezclaba ideas, saltaba de tema, repetía nombres, inventaba futuros combates que nadie había planteado, y lo decía todo con esa sonrisa extraña, que ya no transmite confianza, sino confusión. Y la gente se reía. Claro que sí, pero era una risa incómoda, como cuando alguien dice algo fuera de lugar y no sabe si es broma o si hay un problema de verdad. Algunos medios intentaron justificarlo, diciendo que siempre fue así, que es su estilo, pero no. Basta ver cualquier entrevista de hace unos años para ver que antes era diferente, que hablaba con claridad, con intención, con foco, y ahora parece perdido, desconectado, como si algo dentro de su cabeza estuviera fallando. Y no es solo la voz, es la mirada, el lenguaje corporal, los silencios, las pausas que no deberían estar ahí, los segundos congelado antes de poder responder, como si las palabras no salieran porque simplemente ya no están ahí. Y entonces ocurrió lo que nadie quería ver, lo que encendió todas las alarmas, lo que demostró que algo en Nate ya no está bien, no dentro de una jaula, sino fuera, en la calle, en plena ciudad, en medio de gente normal, después de un evento, sin árbitros, sin jueces, sin reglas, solo caos, y una reacción que dejó a todos en silencio. Un hombre se le acercó, lo provocó, no lo golpeó, no lo tocó, solo habló, y Nate reaccionó como si estuviera en combate, sin pensarlo, sin medir, lo agarró, le aplicó una llave al cuello y lo dejó inconsciente contra el suelo, como si fuera otro rival, como si estuviera en el octágono, como si el combate no hubiera terminado nunca. Y lo más escalofriante fue lo que hizo después. Se levantó y se fue andando, como si nada hubiera pasado.
La cabeza del otro hombre golpeó el asfalto con fuerza. Cayó completamente desmayado. Y la gente alrededor entró en pánico. Algunos corrieron, otros sacaron el móvil, otros no sabían si acercarse o quedarse lejos, y todo quedó grabado en vídeo. El momento exacto en el que Nate perdió el control. El instante en el que ya no parecía distinguir entre provocación y peligro real, entre pelea deportiva y defensa callejera. La policía no tardó en actuar. Emitieron una orden de arresto. El vídeo se hizo viral. Los medios estallaron. Y cuando salió su foto en comisaría, no era el Nate de antes. No tenía rabia, ni orgullo, ni vergüenza. Su cara estaba vacía, los ojos hinchados, inexpresivos, sin emoción, sin reacción, como si no entendiera lo que había pasado, como si no hubiera sido él, como si no estuviera ahí. Y esa imagen fue más fuerte que cualquier derrota, más impactante que cualquier corte en la ceja o cualquier piña en el mentón, porque no mostraba a un luchador, mostraba a un hombre desconectado, solo, fuera de lugar, como si la pelea ya no estuviera en la jaula sino en su cabeza. Ahí fue cuando muchos se preguntaron lo que nadie se había atrevido a decir en voz alta. ¿Sabe Nate lo que está haciendo? ¿Sabe dónde está? ¿Sabe con quién habla? ¿Contra quién pelea? ¿Qué día es? ¿Qué ha dicho? ¿Qué ha hecho? Porque una cosa es la guerra dentro de la UFC, con normas, reglas, árbitros, y otra muy distinta es aplicar una llave en mitad de la calle, contra una persona desarmada, sin medir consecuencias, sin pensar en lo que puede pasar después, como si siguiera en combate, como si su mente no supiera que el combate ya había terminado hace años. Y lo más triste de todo no fue lo que hizo, fue que nadie de su entorno salió a decir nada, ni su equipo, ni su hermano, ni su entrenador, nadie, silencio absoluto, como si no le sorprendiera, como si fuera un episodio más, como si ya lo hubieran visto actuar así otras veces, y lo aceptaran como algo normal, como algo inevitable, como algo que no se puede controlar. Y mientras tanto, los fans empezaban a ver algo que antes no querían ver, algo que dolía admitir, que Nate ya no está bien, que no es el mismo, que sigue adelante por costumbre, por inercia, porque es lo único que conoce, porque sin pelea no hay identidad, porque fuera del octágono no sabe quién es ni qué hacer, y ese vacío lo arrastra, lo empuja, lo desconecta, lo convierte en otra persona. Y lo peor es que no fue la única vez. Desde aquel día, empezaron a aparecer más vídeos, más escenas extrañas, más comportamientos fuera de lugar, eventos donde parecía perdido, entrevistas donde no recordaba lo que estaba presentando, momentos donde no sabía con quién estaba hablando, olvidos constantes, nombres mezclados, firmas de contratos que casi no suceden porque se distraía, miradas perdidas en mitad de conferencias, reacciones lentas, silencios que no eran pensativos, eran vacíos. Y todo eso lo grabó la gente, los fans, los que estaban ahí, los que alguna vez gritaron su nombre, los que hoy lo ven pasar por delante y ya no saben si tienen delante a una leyenda o a un reflejo de lo que fue. Y entonces pasó lo inevitable, lo que nadie quería ver repetido, otra pelea callejera, esta vez en Nueva Orleans, otra vez tras un evento, otra vez en la calle, otra vez sin reglas, sin control, sin sentido. Un influencer, con cierto parecido físico a Logan Paul, se cruza en su camino, le dice algo, nadie sabe exactamente qué, y Nate actúa sin pensar, lo agarra por el cuello, le aplica la misma llave, lo eleva, lo deja caer, otra vez contra el asfalto, otra vez inconsciente, otra vez rodeado de gente que no entiende lo que está pasando, otra vez gritos, otra vez pánico, otra vez él se va andando como si nada. Y lo más grave no fue la violencia, fue la mirada, esa mirada vacía, desconectada, esa forma de actuar como si estuviera en otra dimensión, como si todo fuera parte de una pelea más, como si la vida se hubiera convertido en combate permanente. La policía volvió a actuar, otra orden de arresto, otra foto pública, otra vez los comentarios, los titulares, las dudas, las críticas, y de nuevo, el silencio. Nadie de su entorno dijo nada, nadie dio explicaciones, nadie intentó frenar lo que está ocurriendo. Y todos los que han seguido su carrera, todos los que le han visto crecer dentro del deporte, todos los que le aplaudieron en sus mejores días, empiezan a entender que ya no hay un rival real delante de él. Porque ahora Nate no pelea contra un oponente, pelea contra algo que está dentro, algo que no se ve, algo que avanza sin parar. Y esa es la pelea más peligrosa de todas. Después de todo lo que dio, después de llenar estadios, firmar contratos millonarios, regalar combates históricos, después de subir una y otra vez a pelear contra cualquiera, en cualquier lugar, sin rechazar nunca una oferta. Después de eso, la UFC simplemente dejó de nombrarle,
como si nunca hubiera existido, como si su historia se hubiera borrado, como si su presencia fuera incómoda, como si hablar de Nate fuera abrir una herida que todos quieren tapar. Ya no lo mencionan, no lo homenajean, no lo llaman, no lo invitan, ni una palabra, ni una imagen, ni un recuerdo, nada. Y eso no es un error, eso es una decisión, porque saben que el Nate de hoy no es el Nate que ellos vendieron durante 15 años, porque saben que ya no es útil, que ya no genera lo mismo, que ahora es otra cosa, algo que les molesta, que les pesa, que les da miedo. Pero estuvieron ahí en cada golpe, en cada corte, en cada gramo de sangre que dejó sobre el suelo de la jaula. Lo utilizaron en peleas sin sentido, lo pusieron contra asesinos, contra máquinas de combate, contra rivales imposibles, y él siempre dijo sí, nunca se quejó, nunca pidió descanso, nunca exigió nada, solo peleaba, solo iba al frente, solo cumplía. Y eso le rompió el cuerpo. No una vez, no con una lesión grave, no con un KO brutal. Lo que le destruyó fue el desgaste constante, el castigo repetido, la acumulación de daños, los rounds eternos de sparring, los entrenamientos sin freno, las guerras sin objetivos, los golpes invisibles que nadie cuenta pero que se sienten años después, cuando el cuerpo ya no responde y la cabeza empieza a apagarse sin que nadie lo note. Nunca tuvo peleas fáciles, nunca fue protegido, nunca le pusieron rivales cómodos, siempre contra los mejores, siempre sin excusas, siempre con el público esperando otra locura, otra guerra, otra pelea donde Nate recibiera hasta el final sin rendirse. Y eso lo convirtió en leyenda. Pero también lo destruyó. Hoy los reflejos no son los mismos, su voz no es la misma, sus frases ya no tienen orden, su energía no está, su mirada está ida, su mente empieza a quedarse atrás. Y lo más preocupante no es eso. Lo más preocupante es que él no lo ve, o no quiere verlo, o no puede aceptarlo. Porque cuando no pelea, cuando no entrena, cuando no tiene una fecha marcada, no sabe qué hacer, se queda quieto, se pierde, se apaga, porque para él la pelea era todo. La tensión, el dolor, la presión, el riesgo. El octágono no era un trabajo, era su identidad, era el único lugar donde se sentía alguien. Y fuera de ese lugar, no hay nada. Por eso acepta cualquier combate, por eso sigue hablando de volver, de pelear con Logan Paul, de crear su propia liga, de volver a la MMA, de enfrentarse a quien sea, aunque no haya contratos, aunque no haya entrenamientos, aunque no haya nada preparado. Solo palabras, solo ideas sueltas que lanza al aire como si necesitara mantenerse en movimiento para no desaparecer. Porque si se queda quieto, si se detiene un segundo, si se mira al espejo sin guantes ni jaula ni cámaras, se da cuenta de que está solo, de que ya no hay gritos, ya no hay focos, ya no hay rivales, y eso para alguien como él es peor que cualquier derrota. Y lo más duro es que nadie cercano le ayuda, nadie le dice nada, nadie lo frena, ni su hermano, ni su entrenador, ni sus compañeros. Todos se alejan, todos observan desde fuera, como si supieran que no pueden hacer nada, como si tuvieran miedo de enfrentarse a lo que ven, como si prefirieran dejarlo seguir solo antes que ponerse delante y decirle, ya está. Y ahí aparece la gran pregunta, ¿dónde está Nick Diaz? Su hermano, su mentor, el que lo formó, el que lo empujó a pelear, el que estuvo a su lado durante años. La respuesta es igual de triste, porque Nick también cayó. También empezó a mostrar señales raras, también se apagó, también desapareció, con problemas propios, con derrotas extrañas, con declaraciones confusas, con líos legales, con sombras que nunca se aclararon. Y esa caída también le pesa a Nate, porque ver a su hermano desmoronarse le dejó una herida que no se cerró nunca. Y esa herida lo empuja a seguir, a demostrar que todavía queda algo de fuego, a pelear por los dos, aunque ya no tenga cuerpo, aunque ya no tenga cabeza, aunque ya no tenga rumbo. Y lo peor es lo que nadie ve, lo que no sale en los vídeos, lo que pasa cuando se apagan las cámaras, cuando termina la entrevista, cuando se queda solo en la habitación del hotel, o en la calle, o sentado sin hablar, sin saber qué hacer, cuando no hay rival, pero la tensión sigue ahí dentro, golpeando desde dentro, como si la pelea nunca terminara. Hay gente que lo ha visto así, lo cuentan sin cámaras, lo describen sin grabarlo, dicen que a veces se pierde en las conversaciones, que se queda en silencio, que responde con frases fuera de lugar, que dice nombres antiguos, que se olvida de cosas básicas, que no conecta. Y eso no lo dicen los haters, lo dicen sus propios fans, los que lo aplaudieron, los que lo respetaron, los que hoy ya no saben si están viendo a una leyenda o a un fantasma de sí mismo. Y mientras tanto él sigue hablando de volver.
Sigue anunciando combates imposibles. Sigue diciendo que tiene ofertas. Sigue diciendo que está listo. Sigue sacando vídeos. Sigue apareciendo en podcast, en entrevistas, en redes. Pero cada vez que habla, se nota que algo no cuadra. Que el brillo se fue. Que las frases ya no llegan completas. Que las ideas están mezcladas. Y eso duele. Pero lo que viene ahora, en el último tramo, es lo más crudo, lo más necesario de ver. Lo peor no son los golpes, ni las derrotas, ni las peleas callejeras. Lo peor es que Nate ya no parece saber quién es, porque sin un combate, sin un rival delante, sin una fecha marcada, no tiene rumbo, no tiene foco, no tiene idea de qué hacer, y por eso habla de cosas que no existen, de ligas que no se están creando, de combates que nadie le ofreció, de planes que no tienen base, solo frases sueltas, solo frases que repite porque ya no sabe qué más decir. Y en cada entrevista, cada podcast, cada directo, esa diferencia entre lo que dice y lo que es se hace más grande. Él habla de volver, pero no entrena. Habla de firmar contratos, pero no hay fechas. Habla de estar bien, pero ya no puede ocultar lo que se ve, lo que se nota, lo que está ahí. Su mente ya no va al ritmo de sus palabras. Se traba, se salta ideas, mezcla tiempos, mezcla nombres, todo se vuelve confuso. Y lo más peligroso es que sigue convencido de que puede con todo, de que aún queda uno más, una última pelea, una última guerra. Pero eso ya no está. Y ahora pelea contra algo que no se puede golpear, contra el vacío, contra el olvido, no el del público, no el de los medios, el suyo, el que aparece en la mirada, en los gestos, en los silencios, en esas pausas que antes no existían y que ahora lo dominan. Y nadie se atreve a decirlo en voz alta, nadie quiere ser el primero, pero todos lo ven, lo escuchan, lo notan, todos saben que ya no está bien, que la caída ya empezó, que el final no va a ser bonito si sigue así. Y lo más trágico es que él tampoco quiere parar, porque parar sería aceptar que ya no es el mismo. Y eso le duele más que cualquier derrota, más que cualquier corte, más que cualquier caos. Porque cuando no hay combate, cuando no hay focos, cuando no hay aplausos, queda el silencio. Y ese silencio es lo que no puede soportar, por eso sigue, aunque ya no tenga sentido. Por eso habla de combates imposibles, de ligas que no existen, de ofertas que no llegan. Porque sin pelea no hay identidad. Y eso le está matando más lento que cualquier golpe. El sistema lo usó, lo exprimió, lo abandonó, y ahora lo observa desde lejos, como si no tuvieran nada que ver. Pero estuvieron ahí, le vendieron como un animal, le empujaron al límite, lo aplaudieron cuando sangraba, lo lanzaron contra rivales imposibles sabiendo que él no iba a negarse. Porque Nate nunca dijo que no. Y ahora, mientras él habla de volver, nadie le llama, nadie le espera, nadie le frena. Y esa combinación es la receta perfecta para lo peor. La mente no se repara con pastillas, no se reinicia con descanso. Y Nate ya no necesita otro combate, necesita que alguien tenga el valor de decirle que ya basta. Pero nadie lo dice. Todos callan. Y si llegaste hasta aquí, no fue por casualidad, fue porque viste lo mismo que todos estamos viendo, solo que nadie lo dice. Por eso te pido algo muy claro. Suscríbete ahora mismo. No después. No mañana. Ahora. Porque aquí no contamos historias por clics. Aquí mostramos lo que otros prefieren esconder. Aquí se dice lo que otros callan. Porque esto importa. Dale like si alguna vez gritaste con una pelea de Nate Diaz. Si alguna vez lo aplaudiste. Si alguna vez lo respetaste. Dale like porque esta historia no merece terminar en silencio. Nos vemos en el próximo vídeo.